miedo es la serie de mensajes que hemos comenzado a predicar desde la semana anterior. Sin miedo. Y así es como Dios quiere que nosotros vivamos la vida cristiana. Dios quiere que la vivamos sin miedo. Así es como también nosotros debemos vivir nuestra vida en todas las áreas, sin miedo. Y la voluntad de Dios es que una vez más nosotros vivamos nuestra vida sin miedo. Y en el mensaje que hablamos hace 2 semanas, la pastora el domingo habló muy bien, y lo que ella habló, ¿verdad?, predicó, fue un mensaje poderoso el que la pastora predicó aquí. Pero antes de que la pastora predicara el domingo anterior, en ese mensaje hablamos sobre la importancia de vencer el miedo al fracaso y de nosotros lanzarnos a hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Tenemos que vencer ese miedo al fracaso, porque muchas veces ese miedo al fracaso nos limita, nos paraliza y no nos deja hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, ¿verdad? Y ahí básicamente en ese minuto les resumí los domingos anteriores, que es fácil, ¿verdad? Se escucha, pero ahí les resumí los domingos para que tenga algo fresco en la memoria. Y hay 2 cosas que quiero resaltar de lo que él habló. Número 1, él dijo algo. Ali Wallington dijo: el evangelio se tiene que vivir y tienes que experimentar cosas con el Espíritu Santo. Lo que nos enseña y nos muestra, mis hermanos, una vez más, la necesidad de que nosotros prediquemos el evangelio completo sin excluir a la persona del Espíritu Santo. Porque yo podré predicarte la Biblia, decirte muchas cosas, el hebreo, el griego, el arameo, pero al final quien te convence del pecado, de justicia, pero al final quien hace una obra de transformación en ti es el Espíritu Santo. Y usted y yo no podemos vivir un evangelio, no podemos vivir vidas cristianas separados del Espíritu Santo. Pero quiero puntualizar el último comentario que él dijo, que es el que me sirve para lo que quiero enseñar en el día de hoy. En la parte final, obviamente es un video editado, tuve que editarlo en la noche de ayer, pero en la parte final él dice: Ali, voy a defender el evangelio donde me pare y donde esté. Y una vez más, hay que ver esas palabras en el contexto en el que se están diciendo y el momento, el timing. No estamos hablando de dos teólogos, no estamos hablando de 2 cristianos. Estamos hablando de un ambiente y un programa totalmente secular, donde ahí lo menos que se habla es de la palabra de Dios y de la fe y de la esperanza. Y que en medio de ese ambiente, que aquellos que conocemos y trabajamos en ese ambiente sabemos que no es un ambiente fácil para un cristiano, que alguien se haya parado firme por micrófono, por televisión, por las redes, con una plataforma que tiene una audiencia impresionante, y que haya dicho estas palabras, me pone a pensar a mí, me pone a reflexionar cómo hubiésemos reaccionado nosotros si hubiésemos estado en la silla de Ali. ¿Cómo hubieses reaccionado tú si a ti alguien en el trabajo te hubiese dicho: yo creo que la salvación es un ideal? Por seguir la misma línea de ellos. Si me baja un poquito el micrófono, Luis. Y tenga presente también lo siguiente, hermanos y hermanas, ¿verdad? Para que nadie tampoco se quede con la duda. Ali lo explicó muy bien, pero la salvación no es un ideal, la salvación se obtiene por gracia, punto y se acabó. No hay nada que tú y yo podamos hacer para alcanzar la salvación, solamente recibir y creer a Jesús, creer en el poder, creer en que Él es el Hijo de Dios. Pero de la misma forma, ¿cuántas corrientes más así no hay humanistas corriendo a nuestro alrededor? Que cuando usted las escucha tal vez sonarán bonitas, sonarán lindas, pero al final se alejan totalmente de la verdad bíblica. Y tal vez tú y yo no tenemos la plataforma, no tenemos la silla que tiene Ali para poder tal vez defender su fe, defender tal vez el evangelio y exponer el punto correctamente desde la Biblia. Pero hay un lugar donde Dios te puso que tal vez no hay cámara, no hay micrófono, pero hay gente que está a tu alrededor. Tal vez Dios te puso en el trabajo, en la universidad, en la escuela, en tu comunidad, donde quiera que tú vas, y Dios te pone gente de frente en momentos dados. Dios te pone gente con preguntas, con temas de conversación. No para que tú digas, bueno, puede ser, tal vez no, sino para que tú digas, esta es la puerta que la persona me está abriendo y que Dios me está dando esta oportunidad para yo poder hablar de lo que creo, para yo poder sembrar la semilla de esperanza, para yo poder defender el evangelio de los falsos pensamientos que hay alrededor. Una vez más, este hombre dice contundentemente: voy a defender el evangelio donde me pare y donde esté.
Y esa expresión, seamos sinceros, hasta ahora no ha tenido represalia, pero en el mundo que vivimos hoy, esa expresión a otra persona le costaría el trabajo. Seamos sinceros y honestos. Un político se para en el hemiciclo de la Cámara del Senado y dice eso, la prensa lo va a crucificar. Seamos sinceros y honestos. Y a veces ese temor a cómo las multitudes van a reaccionar a la verdad que yo tengo y el mensaje que yo he recibido y he creado, muchas veces ese miedo a esa reacción lo que hace es que me lleva a esconderme, a guardar silencio, y en momentos dados mi silencio se vuelve cómplice del pecado de la sociedad. Tengo tarima nueva aquí, así que tengo espacio para caminar, para correr ahora, para... William, estoy aquí viendo cómo es que... Pero una vez más, póngase a pensar. El miedo a lo que dirán los demás, el miedo a cómo va a reaccionar el mundo, el miedo a lo que me pueda pasar después de que yo diga esto, diga lo otro, según la palabra, nos paraliza. Y una vez más, nuestro silencio muchas veces habla en el contexto de un grupo, de una sociedad, de una comunidad. Nuestro silencio en momentos dados puede convertirse en cómplice del pecado de la sociedad. Y mi mensaje es simple y sencillo en el día de hoy. Yo voy a orar para que Dios levante más gente como Ali Warrington en este país. Yo voy a orar para que Dios levante más gente como Ali Warrington en esta congregación. Yo voy a orar para que Dios levante gente política, abogado, lo que sea que vayas a hacer, psicólogo, enfermero, doctor. Yo quiero orar en el día de hoy para que cuando te levantes y vayas a cumplir tu sueño, no tengas miedo de llevar contigo el estandarte de la palabra. Voy a orar para que Dios te levante con poder como nunca. Voy a orar para que Dios te use como nunca en la sociedad y lo puedas hacer sin miedo. Lo puedas hacer sin miedo. Mire, este mensaje yo llevo toda la semana dándole vuelta, y aún ayer cuando pensaba que ya lo tenía ready, a las 10 de la noche tuve que sentarme de nuevo y volver a escribirlo. Pero curiosamente me muevo un momento de ese ejemplo para traerle otro y para que lo vea en el contexto completo. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, con sus virtudes, con sus defectos, usted estará a favor o estará en contra de él, pero algo aún hasta sus enemigos reconocen: que tú sabes dónde está el tipo parado y que él lo que te va a decir es lo que piensa, y esto es lo que hay, o lo tomas o lo dejas. Si no, pregúntale al de Ucrania. Esto es lo que hay, o lo tomas o lo dejas. Y el 20 de enero de este año, que fue que él tomó posesión por segunda vez como presidente, usted sabe que luego, como parte de esa ceremonia, de ese protocolo, luego que ya la persona ocupa la posición finalmente, tiene unos minutos para que se dirija a la nación, para que dé su speech, su discurso. Y ese discurso es uno de los más importantes, porque ahí él va a establecer como presidente cuál es la política pública que va a regir su gobierno, cuál es su visión de gobierno, la visión de la nación por los próximos 4 años, hermano. Y él, dentro de su discurso, dijo unas palabras que son muy pocos aún los líderes cristianos que yo he escuchado decir: el presidente de la nación más poderosa del mundo todavía, el hombre con la posición más alta a nivel mundial, a nivel gubernamental, dijo frente a los congresistas, frente a los jueces del Supremo y frente al mundo entero que lo veía a través de las cámaras. El hombre dijo: quiero que sepan que de hoy en adelante en el gobierno de Estados Unidos de América vamos a reconocer solamente 2 géneros, masculino y femenino, nada más. Búsquelo, que eso está en YouTube. Y usted dirá: pastor, ¿pero qué tiene que ver eso? Hermano, una vez más, póngalo en contexto para que entienda el peso de esas palabras. Él no está hablando frente a una cámara. Él tiene frente a sí la gente que tiene poder, autoridad decisional en esa nación. Después de 4 años, usted sabe que lo que se vivió esos pasados 4 años fue un liberalismo al extremo. Y aún con la corriente más allá de Estados Unidos, aún con la corriente que se está moviendo en las naciones alrededor del mundo, que un líder político se pare y afirme eso, sin que le tiemble el pulso, sin miedo. Yo vengo a decirte: si Ali Warrington lo hizo, si Donald Trump lo hizo,
el poder de Dios que está en ti, creo que también te dará el poder y autoridad para que lo puedas hacer en el nombre de Jesús. Para que sin miedo puedas hablarle a otros a Cristo. Para que sin miedo, para que sin temor puedas vivir en el propósito de Dios para con tu vida. Para que sin miedo, para que sin temor puedas decirles a otros que lo que su vida necesita es tener un encuentro con Jesús. La postura de este hombre, Ali Wallington, fue una postura firme. No podía proyectar miedo, tenía que proyectar firmeza. Y en esas palabras vemos que Ali estaba seguro de lo que creía y de lo que iba a decir. Y el problema, mis hermanos, del cristianismo hoy en día no es la falta de conocimiento. El problema no es la falta de información. Nuestro problema es que nosotros mismos no estamos seguros de lo que creemos. Y por eso es que entonces otras sectas religiosas avanzan. Y aunque para ti parezcan, pero es que ¿quién va a creer eso? Alguien lo va a creer. Porque como nosotros mismos no estamos seguros de lo que creemos, las corrientes modernas, los pensamientos liberales que se alejan totalmente del fundamento bíblico, avanzan en la sociedad. Al nosotros no estar seguros de lo que creemos y al sentir inseguridad en nuestras convicciones, en nuestra fe, en nuestra doctrina, esa inseguridad nos lleva a dudar, nos lleva a acobardarnos y nos llenamos de miedo. Y ese miedo lo que hace no es otra cosa que nos paraliza y nos hace escondernos para no enfrentar a las personas con la verdad de la palabra. Yo vengo a sacudirte en el día de hoy. Vengo a decirte, ancla tu vida cristiana en la palabra de Dios. Ancla tu vida cristiana en las doctrinas básicas. Aquí seguimos creyendo, seguimos predicando que Jesucristo salva, Jesucristo sana, Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo y que viene por segunda vez por su iglesia. Creemos en el poder de la sangre de Cristo. No creemos que Jesús era un profeta más. Creemos que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, es el Cordero que quita el pecado del mundo. Aleluya, aleluya. Creemos que Israel es el pueblo de Dios, pero también creemos que en el nuevo pacto ahora nosotros somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz, a su reino admirable. Ánclate en esa verdad. Jesucristo no era un mero profeta. Jesucristo no era un mero personaje que hizo algo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Entregó su vida por ti en la cruz del Calvario. Derramó su sangre por ti. Y a través de esa sangre podemos adquirir la salvación y el perdón de nuestros pecados. Y se escucha bonito. Pastor, usted lo dice tan bien, pero cuando llegue a mi trabajo mañana, los próximos días, se me olvida. Anótalo. Escriba, escuche de nuevo el video de aquí a camino a su trabajo los próximos días. Pero mejor que escucharme a mí, vete a hacer la palabra de Dios. Busca comunión con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, revélame, ánclame en tus verdades, ánclame en tu palabra, ánclame en la sana doctrina, ánclame en lo que es necesario y fundamental para mi vida cristiana. Para cuando venga alguien a decirme la salvación para mí es un ideal, yo pueda tener argumentos y no le tenga que decir el pastor me dijo, no, yo pueda decirle así dice Dios, así dice la palabra de Dios. Y cuando tú vas con ese argumento, así dice Dios, así dice Dios, ¿sabes qué? La gente tiene que hacer silencio, la gente tiene que retroceder, porque ante la boca de Dios, ante la palabra de Dios, ante el dicho de Dios, no hay nadie que pueda quedarse argumentando. Ante el dicho de Dios, no hay nadie que pueda darle una respuesta. Yo vengo a decirte en el día de hoy que los que tienen que tener miedo son los que no le sirven a Dios, pero aquel que le sirve a Dios no debe de tener miedo. Yo vengo a decirte, vamos, suelta ese miedo ya y coge el cartel, vete a la acera de tu casa y comienza a predicar a Cristo. Deja el miedo y cuando llegues a tu trabajo mañana,
Saluda a todo el mundo con una sonrisa y con un Dios te bendiga. No puedes vivir con miedo. Hermano y hermana, iglesia de la familia. Vivimos en un momento tan crucial en nuestra sociedad que no podemos callar. Y a veces uno como pastor, y lo digo personalmente, a veces uno como pastor, a veces uno se cohíbe de decir ciertas cosas para que la gente no se ofenda, para que la gente, ¿verdad?, pues piense, no, hermano, estamos en un tiempo decisivo, porque cuando vamos a la Biblia, el hombre y la mujer de Dios se paraba frente al rey, se paraba frente al pueblo y le decía, ok, esto es lo que hay, ustedes están mal delante de Dios, le han dado la espalda a Dios, tienen dos opciones, o siguen con esa conducta, o dan un about face en arrepentimiento, se vuelven a Dios y Dios puede cambiar la nación. Pero no hay tal cosa como que puedes seguir así porque Dios te entiende, Dios te comprende. No, tal vez sonaré rajatabla para alguien aquí en el día de hoy o a la distancia, pero vengo a decirte en el día de hoy, no, tienes que ya sacudirte, tienes que dejar la pena ya, tienes que sacudirte el polvo, o te arrepientes o sigues pecando, o buscas de Dios o te alejas de Él, o buscas el Espíritu Santo o te alejas de Él. Yo creo que la pastora dejó esto caliente el domingo aquí. Pero no puedes estar sirviendo a dos señores. No puedes estar aquí alabando a Dios y cuando salgas a ir a chismear, a bochinchar, No puedes pretender con tu teléfono aquí buscar la Biblia, pero cuando sales de aquí en tu teléfono lo que comienzas a ver es pornografía, lo que comienzas es... Sin miedo, hermano, porque hay algo que Dios, hay cosas que uno no dice, pero Dios lleva con uno trabajando y Dios dice, Juan, ya he tenido bastante paciencia contigo, así que o te arreglas tú o levanto a alguien que lo diga y yo quiero estar tranquilo delante de Dios. Yo sé lo que estoy diciendo, estoy consciente de mis palabras, pero vengo a decirte en el nombre del Señor, ya tú no puedes seguir en esa condición. Tú no vienes aquí para que el pastor te pase la mano. Tú no vienes aquí para que le pasemos la mano a tu pecado, No. Tú vienes aquí para ser confrontado, pero para que se te den las herramientas, para que digas, yo puedo salir de la ansiedad. Yo no tengo por qué seguir pecando. No tengo por qué seguir fallándole a mi esposa. Vive tu vida cristiana sin miedo. Pero tampoco tengas miedo a asumir posturas. Mire, siguiendo ese mismo ejemplo para ir a la Biblia, porque ya prácticamente entré ahí. Pero siguiendo ese mismo ejemplo del presidente Trump, la gente se queja porque exigen de los políticos transparencia, integridad, la verdad. Entonces cuando aparece uno que te dice la verdad, dice, no, yo quiero al otro, porque aquel me mentía. Y quiero que sepas que lo mismo pasa con la iglesia. Pregunta a los profetas. El martes aquí, en el martes de altar, hablábamos específicamente de Jeremías, porque Jeremías tenía ese problema. Porque el mensaje de Jeremías era un mensaje duro y Jeremías hablaba sin miedo. Y Jeremías le decía a Dios, pero es que cada vez que yo abro la boca me meto en más problemas. Pero, y parafraseando, ¿verdad? Y el martes hablamos de esto, lo que estuvo aquí el martes. Pero Dios le dice a Jeremías, pero yo te dije que iba a estar contigo. Te escuché. Puedo entender cómo te sientes, que la gente te rechace, que cierre los oídos a tu mensaje. Pero sigue predicando. Sigue sin miedo haciendo lo que tienes que hacer. Porque yo te llamé a algo en específico. Yo te llamé con un propósito, te llamé con una misión. Tú no puedes atar lo que Dios quiere hacer contigo. No puedes atar el propósito de Dios contigo a que la gente te reciba, te aplaude. No. Tú tienes que estar seguro qué es lo que Dios tiene para ti. Y una vez tú y yo estamos seguros qué es lo que Dios tiene para nosotros, caminar sin miedo. Usted no tiene que darle explicaciones a nadie. Usted camina por el propósito de Dios sin miedo, sin temor. Porque a ese que camina sin miedo en el propósito de Dios, ese es el que ve el respaldo de Dios en su vida. Porque Dios no trabaja con cobardes. Y el domingo la pastora lo explicó muy bien aquí.
Y gloria a Dios por aquellos que aún, como dice la pastora, aún con miedo decimos, Señor, aquí estoy sacudiendo, como Gedeón. Pero cuando tú te pones en las manos de Dios aún con miedo, ese temor se va, ese miedo se va. Algo entra en tu interior y dice, yo voy para adelante, voy a cumplir con el propósito de Dios para conmigo, voy a defender. Donde quiera que esté, como dijo Alí, donde quiera que me pare, donde quiera que esté, voy a defender mi fe. Mire. Cuando vamos a la Biblia, hay un momento en específico donde el pueblo de Israel se encontraba siendo inclinado hacia la adoración de Baal y hacia otros ídolos paganos. Pero al mismo tiempo, aparentemente no había quien se parara firme en aquel momento y contrarrestara, las ideas promovidas por el reino y por los reyes de aquel turno. Pareciera que no, pero cuando vamos a la Biblia, vemos que en esa misma historia me muestra que ante la información desinformada que podía tal vez existir, escuche bien, Dios siempre tiene su vocero, que sin miedo está listo para hablar y para defender los intereses del reino de Dios. Dios siempre tiene a alguien en la sociedad. Dios siempre tiene a alguien en las familias dispuesto a dar la voz sin miedo, a decir el así dice Dios. Y quiero que en estos minutos que me quedan hablemos por un momento de un hombre, un profeta llamado Elías. Y junto con Elías quiero que también veamos su contexto y hablemos por un momento de esos reyes Acab y Jezabel. Y aquel que conoce un poco de Biblia y sabe esa historia. Que el reinado de Acab con Jezabel no fue nada fácil. Usted tenía que tener los pantalones bien en su sitio si usted decía que era cristiano en el tiempo de Acab y de Jezabel. Pero aún así, a través de Elías, vemos que Elías no tuvo miedo. Elías desafió a Acab. Elías desafió a Jezabel. Elías desafió a Baal y restauró el altar de Dios en aquella ciudad. Mire, quiero que vaya conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 16. Voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente. Primer libro de Reyes, capítulo número 16. Porque siempre hablamos de Elías en el Monte Carmelo, pero no podemos olvidar que para llegar al Monte Carmelo hay un contexto, hay cosas que han ocurrido. O a veces hablamos de Jezabel solamente, pero quiero que sepa que Acab tampoco era un santito de la caridad. Acab también se la traía, lo que pasa es que Jezabel fue la cherry, como quien dice, el bizcocho, pero Acab también era tremendito. ¿Cómo es eso, pastor? Vaya conmigo. Primer libro de Reyes, capítulo 16. Versos números 29 al 33, la Nueva Traducción Viviente dice: Acab, hijo de Omri, comenzó a gobernar Israel en el año 38 del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Samaria 22 años. Sin embargo, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor. Mira lo que dice: peor aún que todos los reyes anteriores. Y el verso 31, y como si fuera poco, o sea, para añadir, haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam. Hago una pausa ahí. Jeroboam, búsquelo, no lo haga ahora porque no me vas a atender el mensaje de la parte final, pero márquelo y en los próximos días vaya unos capítulos más atrás para que vea Jeroboam, para que entienda por qué el autor está diciendo que Acab fue peor que Jeroboam, y Jeroboam fue tremendito también. Pero otro domingo hablamos de Jeroboam. Una vez más, y como si fuera poco haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija del rey Etbaal de los Sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Primero construyó Acab un templo y un altar para Baal en Samaria. Luego levantó un poste dedicado a la diosa Acera, que era la contraparte de Baal, femenina. Acab hizo más para provocar el enojo del Señor, Dios Israel, que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. Déjelo ahí por un momento.
Y no se preocupe que tal vez es un poquito tenebrosa esta parte de la historia, pero al final terminamos, usted sabe, arriba, en victoria. Pero necesito que entienda este contexto para que entienda a Elías más adelante. Una vez más, ser profeta, ser cristiano, bajo el reinado de Acab y de Jezabel, usted tenía que saber en quién usted creía. Porque si no, usted sabe que se exponía a lo peor de lo peor, empezando nada más por la muerte. Sin pensar en la tortura, sin pensar en otros medios que tal vez Acab y Jezabel, o específicamente Jezabel, fueran a emplear para acabar con los cristianos. Cuando usted lee unos capítulos más adelante, usted puede ver que en un momento dado inclusive se dice que Jezabel mató a los profetas del Señor que quedaban en aquella tierra. Pero aún allí en el palacio de Acab había uno que cuando se percató, dio la voz de alerta, consiguió 100 profetas, metió a 50 en una cueva, metió a 50 en otra cueva, allí los escondió, allí les llevaba comida y agua para que Jezabel no los encontrara. Eso está en la Biblia, lo puede buscar el capítulo más adelante. Porque eso me enseña que Dios siempre tiene a alguien en esos lugares para velar por los intereses del reino de Dios. No te preocupes por cuánta opresión pueda ejercer Faraón. No te preocupes por cuántas leyes puedan firmar los gobernantes, los presidentes de las naciones. Te aseguro que dentro de esa crisis y ese caos que se pueda ver espiritual, esa tiniebla, allí dentro Dios tiene a uno dando la voz de alerta. Allá adentro Dios tiene a alguien con la voz presta para hablar sin miedo, defender los intereses del reino de Dios y hacerlo sin miedo. Mire, la casa de Acab, el rey, llegó a ser conocida en estos tiempos como la casa de la maldad. Mire qué buena gente era Acab y su esposa Jezabel. Se conocían como la casa de la maldad. Acab, como leímos, se casó con Jezabel. Jezabel era hija de Baal, que era el rey de Sidón. Y ese hecho, ese dato, esa decisión de Acab casarse con Jezabel, inclusive violó la prohibición mosaica de que se casaran con mujeres paganas. Pero aún así Acab lo hizo. Acab y Jezabel, o Acab, condujo a prácticas de adoración, de idolatría en Israel. Por causa de la influencia, y el texto bíblico también lo dice en otro capítulo más adelante, que la influencia que Jezabel tenía sobre Acab era tanta que Acab comenzó a levantar altares a Baal, levantar altares a Asera, a otros dioses en Israel que ninguno era Yahvé. Todo por la influencia pagana de aquella persona con la que él decidió hacer alianza y casarse. Cuando se estudia y se mira el reinado de Acab y Jezabel, se puede ver y se puede encontrar que durante el reinado de Acab hubo muchos profetas falsos que abundaron en aquella nación. Y como les expliqué hace unos minutos atrás, su esposa Jezabel aniquiló, mató a la mayoría de los profetas de Jehová. Ese es el resumen, la carta de presentación de Acab. Pero ¿quieres saber la carta de presentación de Jezabel? Mire el récord de Jezabel. Jezabel adoraba a Baal. Jezabel mató a los profetas de Jehová. Jezabel fue quien persiguió y quien amenazó a Elías de muerte. Y luego de ese hecho, aquellos que conocen la Biblia, Jezabel fue la que más adelante ordenó el asesinato de Nabot por una viña. Así que por donde quiera que usted mire ese reinado y ese matrimonio es problema. Ahí no hay tal cosa como que uno es la ley y otro es la gracia. Ahí los dos son el apocalipsis, los jinetes juntos. Y el lago de fuego también. Por donde quiera que usted mire a Acab y Jezabel, no iba a encontrar nada bueno. Todo era para atrás, para atrás, para atrás. Y lo triste es que utilizaron su posición de reyes, de gobernantes de una nación, para inducir al pueblo a que le diera la espalda a Jehová y comenzara a rendirle cultos a Baal y a Asera. Lo peor que le puede pasar a una nación no es la crisis económica.
Lo peor que le puede pasar a una nación no es la crisis de alimentos. Lo peor que le puede pasar a una nación no es que suban los impuestos. Lo peor que le puede pasar a una nación es que el que está gobernando incline el corazón de esa nación y promueva barbaridades que lleven a la gente a adorar a Baal y a Asera. Porque la crisis económica será consecuencia de una desviación espiritual. La crisis social que vivimos en nuestro país, la crisis de violencia que vivimos en nuestro país, es consecuencia de gobierno tras gobierno, de un color y de otro, ser tan permisivos, que en esa permisividad, como pueblo, hemos levantado altares a otros dioses que ninguno de ellos es Dios. Por eso es que la Biblia dice, bienaventurada, dichosa la nación, cuyo Dios es Dios. Y dígame antiguo, una vez más, dígame anticuado, dígame rajatabla, no tengo problema, pero yo soy de los que sigo creyendo que Puerto Rico es la isla del Cordero, Puerto Rico es nación de Dios, que no vamos a entregarle nuestra tierra a la violencia, no vamos a entregarle nuestra tierra a la droga, no vamos a entregarle nuestra tierra al alcohol. Yo no voy a entregarle a mis jóvenes a Bad Bunny ni a Anuel, yo voy a entregarle a mis jóvenes a Cristo. Yo voy a entregarle a mis jóvenes a Cristo, yo voy a entregarle a las familias a Cristo. Yo no se la voy a entregar al sistema, no se lo voy a entregar al gobierno, sea PNP, sea azul, sea verde, sea amarillo, el color que sea. Yo quiero morir hasta el último momento que sea, creyendo que Dios va a transformar mi tierra, creyendo que Dios es el Dios de Puerto Rico, creyendo que Dios es el Dios de Canóvana, creyendo que Dios es el Dios de las naciones. Creyéndolo sin miedo. Mire, y yo sé que estoy hablando cosas que para muchos puede ser escabroso y me dirá, pastor, no se meta por ahí, pero es que necesito abrirle los ojos sin miedo en el día de hoy. Pero analice por un momento toda la calamidad, las noticias que están ocurriendo a nuestro alrededor, lo que está ocurriendo en Estados Unidos. No es por las políticas de Trump, son las consecuencias de habernos desviado de Dios hace rato. No es por Pierluisi, no es por Jennifer González, no es por Dalmau, no es por el de Dignidad. Es que nos hemos alejado de Dios. Y hemos permitido que nuestros gobernantes lleven al pueblo a levantar altares a otros dioses que ninguno es Dios. El Dios de tu casa no puede ser Netflix. El Dios de tu casa no puede ser YouTube. El Dios de tu casa no puede ser TikTok. El Dios de tus hijos no puede ser lo que ven en la televisión. El Dios de tu casa debe ser Jehová de los ejércitos. El que debe dictar la pauta en tu casa no es lo que tú ves por televisión, no es lo que diga Molusco TV. El que debe dictar la pauta en tu casa debe ser la palabra de Dios, debe ser el Espíritu Santo, debe ser una vida consagrada a Dios. Escucha esa voz. Y aunque Acab y Jezabel obviamente físicamente, literalmente no están presentes ya en nuestro tiempo, estamos hablando de miles de años, pero el espíritu de Jezabel, el espíritu de Acab, continúa operando en los reyes y gobernantes. Decir lo contrario es mentirnos a nosotros mismos. El espíritu de Acab, y cuando hablo del espíritu me hablo de esa intención, de esas características de Acab y de Jezabel, continúa operando hoy en día. Usted lo ve en la toma de decisiones. Usted lo ve en los planes de gobierno de las diferentes naciones. Usted lo ve en lo que se mueve alrededor. El espíritu de Acab y de Jezabel continúa operando lamentablemente en nuestros tiempos. Pero por cada Acab y por cada Jezabel
que se levanta en cada generación. Dios también tiene levantado un profeta Elías. Dios también tiene un Elías en Israel que se va a levantar sin miedo, sin temor, a decir: un momentito Acab, un momentito Jezabel, hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy. Voy a tirar la línea hasta aquí. Mire, ¿verdad? Y voy a moverme a lo otro para terminar en el día de hoy. Pero mire cuán vacío tiene que estar un corazón de Dios para usted inducir a otros a hacer lo malo y usted verlo bien. Mire cuán cegado el enemigo tiene a la gente. Que cuanta cosa hay por ahí la gente la cree y la vive. Y hay cosas que yo digo, hermano, hay cosas que no hay que ser ni espiritual, hay cosas que son sentido común. Usted es un ser humano que razona. Hay cosas que la lógica humana te dice, pero es que un ser humano no. ¿Y sabe qué? El espíritu de Acab y de Jezabel es tan fuerte que hasta eso hemos perdido la razón y el sentido común. Pero una vez más, no todo es negativo, porque no vengo a darte un panorama negativo. Cuando voy a la Biblia, una vez más la Biblia me enseña que por cada Acab y por cada Jezabel hay un Elías que Dios ha levantado. Hay un Elías que Dios ha levantado. Hay un Elías que Dios ha levantado. Y mira lo que ocurrió en el capítulo 18 del primer libro de Reyes, y con esto oro en el día de hoy. Capítulo 18 del primer libro de Reyes. Comienzo leyendo en el verso número 19. Para adelantar, ¿verdad? Y ahorrar tiempo de ir al grano en el día de hoy. Primera de Reyes 18, el verso 19, mira lo que dice. Y Elías hablándole a Acab. Elías hablándole a Acab y le dijo, verso 19, ahora Acab, convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. Esa expresión mantiene, o que están con Jezabel, lo que se refiere es que esta gente, estos dioses, aún comían con Jezabel. Así que eran parte, ¿verdad?, de esa gente que Jezabel tenía cerca. Mire cuán ciegos estaban Acab y Jezabel. Verso 20. Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Verso 22. Entonces Elías les dijo: yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. La lógica humana te dice que el que tiene mucho es el que va a ganar, pero la lógica y la matemática del reino de los cielos te dice que Dios no funciona con mayoría. Dios lo que necesita es a uno. Después que haya uno que le crea, después que haya uno que no tenga temor, después que haya uno que no tenga miedo, Dios dice: contigo voy hasta el fin del mundo. Verso 23. Ahora traigan 2 toros. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran, que luego le corten en pedazos y lo pongan sobre la leña de su altar, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña del altar y tampoco le prenderé fuego. Después invoquen ustedes el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego sobre la madera, ese es el Dios verdadero. Y toda la gente estuvo de acuerdo. Así que Elías dijo a los profetas de Baal: empiecen ustedes, porque son muchos. Escojan uno de los toros, prepárenlo e invoquen el nombre de su Dios, pero no le prendan fuego a la leña. Entonces ellos prepararon uno de los toros y lo pusieron sobre el altar. Después invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando: oh Baal, respóndenos. Pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar, cojeando alrededor del altar que habían hecho. Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Tendrán que gritar más fuerte, se mofaba. Sin duda que es un Dios. Tal vez esté soñando despierto, o quizá esté haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita a alguien que alguien lo despierte. Para el que no sepa, Elías le está haciendo bullying a ellos.
Verso 28. Así que ellos gritaron más fuerte y como acostumbraban a hacer, se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. Gritaron disparates toda la tarde como hace el mundo hasta la hora del sacrificio vespertino, pero aún no había respuesta, ni siquiera se oía un solo sonido. Verso 30. Entonces, y es lo que yo declaro en este día, que hoy hay un entonces. Dentro de todo el disparate que está diciendo el mundo, hay un verso 30 en la iglesia de la familia. Entonces Elías llamó a la gente: vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor, mientras Elías, reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel, y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 15 litros de agua. Apiló la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Luego dijo: llenen 4 jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. Una vez que lo hicieron, les dijo: háganlo de nuevo. Cuando terminaron, les dijo: háganlo por tercera vez. Así que hicieron lo que les dijo, y el agua corría alrededor del altar, tanto que hasta colmó la zanja. A la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró. Escucha bien, Elías lo que hizo fue orar: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: el Señor, Él es Dios. Sí, el Señor es Dios. Toca al que está a tu lado y dile: sin miedo. Dile: sin miedo. Sin miedo. En el verso 21 fue el momento donde Elías convoca a la gente y le dice: un momentito, ustedes llevan tiempo sirviendo aquí a 2 señores. Unos días sirven a Baal, otros días sirven a Dios, otros días van y adoran a la otra diosa acera. Y Elías le dice sin miedo al pueblo: ustedes tienen que decidirse. Les dio un ultimátum: tienen que decidirse. Si decides hoy que Dios va a ser tu Dios, ya ves, pues síguelo. Pero si vas a decidir que Baal es tu Dios, pues vete también detrás de él. Pero no pretendas tener lo mejor de los 2 mundos. Porque la vida se trata de decisiones. Decisiones trascendentales. No hay tal cosa como campos grises. O es o no es. Así es que se trata la vida. Y Elías llevó al pueblo a que se decidieran, ya que Acab y Jezabel no tenían la valentía de llevar al pueblo a que decidieran por ellos mismos qué querían hacer, sino que bajo el miedo, bajo el poder, bajo el abuso, se aprovecharon del pueblo para que adoraran a Baal. Elías no tuvo miedo. Los convocó. Y lo que ocurrió en el Monte Carmelo que leímos, eso que ocurrió en el Carmelo, no es una lucha entre Elías y Acab y Jezabel, aunque sabemos que de fondo ese es el contexto que hay. Pero lo que está ocurriendo en el Monte Carmelo es una lucha de dioses. Un Game of Thrones. Ahí entendieron, ¿eh?
Eso es lo que está ocurriendo en Reyes 18. Esa batalla de los dioses entre el Dios verdadero de Israel, el Dios que los sacó de Egipto, y entre el Dios que ellos mismos han levantado. Pero recuerde que ya en Primera de Reyes 18, donde estamos leyendo, ya los israelitas están en Canaán. Estamos hablando en un tiempo que ya ellos están en la tierra que se les dio. Y recuerde que una de las cosas cuando Dios le dice al pueblo, vas a ir para Canaán a conquistar la tierra que yo te entregué y que te prometí, una de las cosas que Dios le dice al pueblo es, no vas a hacerte imágenes. Porque el pueblo que habitaba en Canaán era un pueblo que tenía dioses también paganos. Y el dios de Canaán era Baal. Y para los que vivían en Canaán, Baal significaba el dios de la lluvia. Por eso es que el capítulo anterior, por eso es que Elías va donde Acab y le dice, en 3 años aquí no va a llover. Recuerde que en Egipto no dependían tanto de la lluvia porque había un río Nilo que cuando se inundaba regaba la cosecha y ahí tenían. Pero en Canaán no habían ríos, ahí tenían que depender de la lluvia temprana y tardía que solamente Dios podía derramar en aquel lugar. Y como los habitantes de Canaán, una vez más, para ellos el dios de la lluvia era Baal. Por eso es que entonces Elías, cuando va a hacer el sacrificio, dice, vamos a ver quién responde primero con lluvia, con agua. Y usted leyó la historia conmigo. Baal nunca respondió. Y al sol de hoy todavía están allí esperando a que responda. Pero el hecho de que los 450 profetas de Baal no hayan respondido a la petición de sacrificio de quemar en el altar, no significa que el Dios Jehová no respondió. No significa que Yahvé se quedó en silencio ni mudo. Usted leyó la historia conmigo. Cuando llegó el momento de Elías entonces hacer lo que tenía que hacer sin miedo, Elías nuevamente llama al pueblo que se acerquen a él. Y lo primero que Elías hace es reparar el altar. Y yo sé que eso es profundo, pero no me agita porque no puedo meterme por ahí. Lo primero que Elías hace es reparar el altar. Y lo primero que necesita Puerto Rico es reparar el altar de los matrimonios y de las familias. Usted repara ese altar y usted va a ver cómo otras cosas en la sociedad van a comenzar a caer en su sitio. Pero nosotros queremos arreglar otras cosas primero sin atacar el problema. El problema, hermano, una vez más, no es económico, el problema es espiritual. El problema es espiritual. Y este problema empezó, me sorprendí que alguien en estos días, joven, alguien me dijo en estos días, pastor, es que la gente no entiende que el problema de la crisis lo tenemos desde el Génesis. El problema de la violencia es el pecado. Y yo me sentí orgulloso como pastor. Yo, oye, quiere decir que estamos predicando bien, los maestros están haciendo bien el trabajo. Porque ahí es que está la raíz del problema. El pecado, cuando el pecado entró, lo dañó todo. Y el ser humano no quiere entender que la raíz de su problema es espiritual. Y hasta que tú no arregles eso primero, vas a seguir dando tumbos en la vida. Hasta que tú no arregles eso primero, vas a seguir recibiendo cantazos. Elías repara el altar. Ellos se acercan. Y mientras ellos se acercan, así como están ustedes tal vez en silencio, pero ustedes no. Ellos también se acercan donde Elías frustrado, porque Baal nunca respondió. Hicieron de todo, Baal nunca respondió. Se acercan donde Elías y comienza Elías a tomar 12 piedras. Y con 12 piedras comienza él a reparar el altar. Lo dice el texto, 12 piedras no porque él quería 12 piedras. 12 piedras simbolizando las 12 tribus de Israel. Porque en el momento en el que estamos hablando también las tribus se dividieron. Está el reino del norte y está el reino del sur, pero sigue siendo una nación. Así que, mire qué interesante. Elías toma las 12 piedras, símbolo de las 12 tribus de Israel, porque lo único que podía unificar y volver a Israel al camino de Yahvé era la unidad de las 12 tribus. Y lo que trae el avivamiento sobre nuestra tierra es la unidad de la iglesia del Señor. Más allá de un nombre conciliar, más allá de una estructura religiosa,
Cuando podemos poner esas diferencias a un lado y unirnos como iglesia. Cuando nos unimos, ahí entonces comienza a ser reparado el verdadero altar del sacrificio, para que Dios vuelva a ocupar el lugar que le corresponde en nuestro país. Así lo dice Elías. Reparó el altar, cogió las piedras sin miedo. Y me llama la atención, y si la pastora está por ahí, me llama la atención que luego que Elías levantó el altar. Ay, no te di, mi amor, perdóname, estaba ahí sentada. Luego que Elías repara el altar, lo pone bonito, lo acomoda, pone el toro donde va, pone la carne donde va, está todo ready. Elías lo que hace es lo que deben hacer todos los cristianos. Elías oró. Y no me malinterprete con lo que voy a decir, pero Elías no se puso allí, veo demonios, veo aquí, veo allá. Elías con su labia monga cogió las 12 piedras, reparó el altar, se arregló la chaqueta, la corbata, si tenía, sabemos que no, pero para que usted entienda un contexto más moderno, se paró firme frente al altar, se paró firme frente al pueblo sin miedo, cerró los ojos. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, manda fuego sobre este altar y sobre este sacrificio. Yo estoy aquí sin miedo, sin temor, no para hacer un espectáculo, no para llevarme la gloria, sino para que este pueblo reconozca una vez más que tú eres su Dios. Y como yo sé que tú me mandaste a este lugar, a hacer este altar, a hacer esta prueba, responde a mi oración, responde a mi clamor, responde a este altar, responde a este sacrificio. Y dice el texto bíblico que al instante descendió fuego, descendió el agua, el holocausto que estaba sobre el altar comenzó a ser consumido. Y cuando el pueblo comenzó a ver eso, no le quedó de otra que reconocer que el Señor es el Dios de Israel. Pero ¿qué hubiera pasado si Elías hubiera tenido miedo? ¿Qué hubiera pasado si Ali Wallington, con el video que comencé en el día de hoy, hubiese tenido miedo y hubiese decidido quedarse callado y dejar que ese pensamiento siguiera por ahí corriendo? Si Dios te dijo que te pararas firme, repararas el altar y hables la palabra de Dios, hazlo sin miedo, hazlo sin temor. Pastor, pero yo estoy solo en mi casa porque mis papás no son cristianos. Elías era uno solo contra 450. Y la Biblia me habla que Dios respaldó al que estuvo solo. No porque era Elías, sino porque Elías no tuvo miedo en pararse firme, en hacer lo que tenía que hacer. Sigue caminando sin miedo. Sigue predicando sin miedo. No importa las corrientes que se muevan a tu alrededor. No importa lo que escuches o dejes de escuchar. No importa el desánimo. No importa la alegría. No importa el gozo. No importa el valle alegre o triste que puedas estar atravesando en el día de hoy. No dejes de predicar, no dejes de hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Hazlo sin miedo, párate firme, sécate las lágrimas, sacúdete la tristeza, vence el miedo, repara el altar y órale a Dios, que el Dios que te llamó, el Dios que puso sus ojos sobre ti, ese Dios va a responder. Y va a mandar fuego.